Un buen amigo, mi amado Salvador, contaré. La Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Caraballo presenta Momento de Esperanza, un tiempo de reflexión que cambiará tu vida, un momento de esperanza para un mundo atribulado. Bienvenidos. Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón, me viste a mí siendo un pecador. De amor y compasión llegaste a mí, tu amor me cautivó, ahora puedo vivir en la paz que hoy recibí al encontrarme en ti. Tu amor me cautivó, ahora puedo vivir solo por tu libertad y gracia sobre mí. Dios de amor. Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón, me viste a mí siendo un pecador. De amor y compasión llegaste a mí, tu amor me cautivó, ahora puedo vivir en la paz que hoy recibí al encontrarme en ti. Tu amor me cautivó, ahora puedo vivir solo por tu libertad y gracia sobre mí. Dios de amor. Tu amor me cautivó, ahora puedo vivir en la paz que hoy recibí al encontrarme
solo por tu libertad y gracia sobre mí. Dios de amor. Muy buenas noches, querido amigo, que nos acompañas en este día mediante este medio. Es una alegría inmensa el poder compartir contigo un mensaje que nace en el corazón de Dios para que lo puedas conocer más. Sepas que es un Dios lleno de amor, un Dios misericordioso, un Dios todopoderoso. Y en esta noche quiere hablar a tu vida. De repente estás pasando por alguna circunstancia similar a la historia que te voy a contar, la historia que vamos a escuchar. Y te pido que prestes mucha atención y esté atento tu oído a lo que Dios quiere decirte en este día. Esta historia se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 5, desde el versículo 24. Vemos en esta parte, en esta porción de la Biblia que vamos a leer, Jesús se encontraba yendo hacia un lugar, hacia la casa de Jairo, que era un hombre que tenía una hija enferma. Esta hija estaba muerta y él, desesperado como un padre, llamó a Jesús para que vaya a su casa y pueda hacer un milagro en ella. Pero en el transcurso que él estaba llevándolo a su casa, sucede una historia, y esta es la historia que te voy a contar ahora. Entonces, dice en el versículo 24, fue pues con él, con Jairo, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, ya había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Podemos rescatar de que esta es una historia de una mujer que tenía una enfermedad grave, ¿no? Una enfermedad sin cura en esta tierra, entre comillas lo digo. ¿Te imaginas cómo era su estado físico, su estado emocional, estado anímico? Una enfermedad que carga por 12 años en una hemorragia. De repente las mujeres entienden un poco más acerca de lo que puede ser esto, ¿no? Estamos hablando de 12 años sin parar, una hemorragia que le venía, no como un periodo menstrual normal, sino seguido todos los días. Imagínense cómo se encontraba esta mujer. Probablemente había perdido las esperanzas de vida, ya no quería seguir viviendo, porque imagino esta mujer debía presentar alguna anemia aguda, muy aparte de que era rechazada por la sociedad, porque en ese tiempo las leyes judías señalaban, ¿no? Y para ellos era un juicio de Dios, era un pecado, por lo cual pensaban de que Dios había condenado a esa mujer y la estaba castigando por algún pecado que había cometido. Entonces era una mujer que probablemente estaba señalada, era marginada, no tenía apoyo probablemente de nadie. Si era casada, se puede creer que probablemente hasta el esposo la habría dejado. No indica eso, pero es muy probable que haya sucedido muchas de estas cosas. Y anímicamente se sentía bastante mal. Imagínense 12 años cargar por esa enfermedad y ser marginada por la sociedad. Entonces, algo más que podemos rescatar es que esta mujer vivía una angustia y un dolor en silencio, porque no tenía apoyo de repente hasta de sus seres queridos. Era una mujer solitaria. Ella había agotado todos sus recursos, dice, ¿verdad? Había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Había gastado su dinero en muchos médicos durante 12 años, imagínense. Probablemente esta mujer ya se sentía sin esperanzas, se sentía de que ya no podía más, de repente hasta con deseos de no seguir viviendo. ¿Te pones tú en la situación de esta mujer? De repente nosotros pasamos por problemas, por situaciones pasajeras, ¿verdad? Que pueden pasar rápido, pero esta mujer lo cargaba por 12 años este azote. Ponte un momento en la situación de esta mujer e imagina cómo estarías tú.
De repente en corto tiempo no son nuestros problemas, pero ella lo tenía por 12 años. Nuestros seres queridos muchas veces nos ayudan a superarlo, ¿verdad? Pero probablemente esta mujer se encontraba sola. Entonces vemos aquí un primer punto, que esta mujer enferma tenía un problema que no tenía solución natural, ¿no? Y se agotaban los recursos, y cuando se agotan los recursos, ¿qué aparece? La impotencia, ¿no? Esta mujer ya se sentía impotente, sentía que ya no podía más. Entonces, con esto hay algo que reflexionar. En ese tiempo, la ciencia de ese tiempo no podía hacer nada por ella, porque vemos que los médicos no la ayudaron, más bien su condición fue empeorando poco a poco, ¿no? Y el dinero tampoco le había servido para nada, porque como les menciono, seguía empeorando. Es similar a lo que podemos pasar ahora, ¿no? A veces nosotros ponemos nuestra confianza en nuestro dinero, ponemos nuestra confianza también en los médicos. Es cierto que Dios muchas veces los usa, pero no miramos, no miramos a Dios, no ponemos nuestros ojos en Él, lo dejamos para el último. Vamos a ver qué sucedió con esa mujer más adelante. Dios nos enseña cómo confiar más en Él, a veces en esas situaciones, ¿no? A veces cuando pasan ese tipo de problemas preguntamos a Dios, pero ¿por qué pasa esto? Dios, ¿por qué me mandas esto? Creo que esa no sería la pregunta, sino decirle, ¿para qué? Dios, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué permites que me suceda esto? ¿No? Y de repente es que Dios, a través de esa circunstancia, nos enseña cómo confiar más en Él, cómo madurar, cómo ser más humildes, entre otras cosas. Y estamos pasando incluso esta etapa de pandemia, la cual se ha transformado, algunos para bien, otros para mal, pero la vida de las personas no es la misma desde antes de la pandemia. Muchos hemos perdido seres queridos, muchos se han ido. Entonces no es lo mismo como era el carácter de la gente desde antes de la pandemia. Muchos han decidido buscar a Dios, han decidido esperanzarse en Él. Muchos han renegado de Él. Eso es lo que ha sucedido. Vamos a continuar entonces con la historia. ¿Qué fue lo que pasó con esta mujer? Vamos al versículo 27 del capítulo 5. Y entonces nos quedamos que esta mujer estaba decidiendo acercarse a Jesús. En el versículo 27 dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque ella decía en su mente, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Se imagina? Mire cuán grande era la fe de esa mujer. Y ojo, decía una palabra, no decía seré sana, sino seré salva. Es un significado muy distinto. Ella está hablando de que su vida sería transformada, que adquiriría salvación. Tenía fe en ello, con tan solo tocar su manto. Recuerden que habían dificultades para poder llegar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús estaba rodeado de una multitud que lo empujaba, lo apretaba y esta mujer estaba débil. ¿Cómo llegaba hasta él? Era un poco difícil, ¿verdad? Pero la fe de esta mujer se activó cuando escuchó de Jesús. ¿Qué había escuchado de Jesús? La fama de Jesús se había extendido mucho porque estaban las historias de que él había sanado a mucha gente. Incluso en este momento se estaba yendo, como te mencioné al principio, hacia la casa de la hija de Jairo, su hija que estaba muerta, y Jesús estaba yendo hacia allá a hacer un milagro. Más adelante lo vas a poder también leer. Acuérdense que es el capítulo 5 de Marcos. La fe de esta mujer se activó cuando escuchó de Jesús. Había escuchado de los milagros que había hecho y ella no lo había visto, pero decidió creer por fe. Entonces la fe de ella, la fe en ello, la fe en lo que había escuchado de Jesús, la hizo avanzar hacia adelante, sin mirar las barreras, sin mirar las limitantes, porque recuerda que había una multitud que no iba a hacerle fácil el pase de llegar hasta Jesús. Entonces podemos señalar 4 obstáculos aquí, 4 obstáculos. 1, es que la mujer era una mujer impura para los judíos. Como te comenté, las leyes judías en ese entonces indicaban de que probablemente pues esta mujer estaba bajo un juicio de Dios por algún pecado. Por eso es que estaba como estaba en esa condición. Entonces era rechazada, era repudiada, era similar probablemente como trataban a los leprosos, totalmente marginados. Otro obstáculo es que la mujer ya no tenía dinero. Ya no tenía dinero porque había invertido tanto en médicos que ya se había quedado probablemente sin nada. Entonces decidió de agotar una última esperanza, ¿no? Confiar en Jesús.
Otro obstáculo es que estaba débil y fatigada. ¿Te imaginas una hemorragia de sangre? No sé si alguna vez has donado sangre, pero siempre yo lo he hecho en muchas oportunidades. Y en una de ellas, cuando decidí pararme rápido de haber hecho esa donación de sangre, casi me desmayo. Menos mal había ido con un amigo y el amigo me sostuvo porque era la segunda vez, recuerdo que estaba donando sangre y como yo lo había hecho una primera vez, dije ya al ratito nomás solo me levanto y camino rápido, no hay ningún problema. Pero me empecé a marear y casi me desvanezco, sí, me asusté en ese momento. Pero imagínate esa mujer que por 12 años está pasando por esa dificultad, por esa hemorragia. Estaba débil, estaba fatigada, no iba a ser fácil para ella acercarse hacia Jesús. La otra barrera o el otro obstáculo que ella tenía que atravesar es que hay una gran multitud que superar para llegar a Jesús. Una multitud que lo apretaba, una multitud que estaba, imagino en su mayoría de repente de varones que con fuerza no dejaban pasar, muy difícil. Pero ella decidió seguir adelante. Yo tengo los ojos puestos en Jesús. Dijo, y yo quiero tocar su manto. Y lo logró. Vamos a ver más adelante, siguiendo la historia, en el versículo 29 al 31. Vamos a ver el desenlace de esa historia. La mujer tocó el manto. Y dice que enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Se imaginan la sensación de esa mujer en ese entonces? Dice que Jesús luego, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, se volvió hacia la multitud y preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado mis vestidos? O sea, toda la gente lo empujaba, estaba rodeado de una multitud, pero él sintió poder que salió de él, sintió que alguien lo había tocado, sintió la fe de alguien que lo había tocado. Por eso preguntó, pero quiso preguntar, quiso que haya una declaración. Entonces, cuando hizo esta pregunta, los discípulos le dijeron, Señor, ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Extrañados ellos. Pero Jesús no le hizo caso y miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temerosa y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, o sea que había sido sana, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le dijo que ella se había acercado y había tocado su manto, que había estado enferma. Y Jesús le dijo, imagino con un amor, una ternura, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Te imaginas, querido amigo, este desenlace, este hermoso momento? Una mujer que estaba por 12 años sufriendo una enfermedad incurable que lo había gastado todo. Ese es un gran problema realmente. Pero Jesús lo solucionó con solo ella tocar su manto. No solo era eso, sino era la fe realmente de la mujer. Me imagino que en ese momento la mujer se habrá incorporado el color en su rostro, volvió a la normalidad cuando era una mujer sana. De repente se ha saltado de alegría, ha llorado, lo habrá abrazado esta vez a Jesús. No le especifica muy bien, pero me imagino cuál habrá sido su reacción. ¿Cuál sería de repente la reacción nuestra, si fuera nuestro caso? Pero acá rescatamos también dos palabras, ¿no? Jesús le dice, hija, tu fe te ha hecho salva y queda sana de tu azote. Entonces escuchamos la palabra salva y sana. También escuchamos la palabra fe, lo cual es el primer paso, es importante. Uno tiene fe, Jesús salva y sana. Entonces, notemos algo, la fe de esta mujer no nació en su condición de que estaba mal, sino ella creyó que Jesús podía transformar esa condición en la cual se encontraba. Por eso ella anteriormente decía, como hemos leído, ¿no? Si tan solo toco su manto, seré salva. No sana, salva. Entonces, la fe de esa mujer iba más allá, quería que Jesús la salvara, quería que su vida fuera salva. Ella puso su vida y esperanza en Jesús, y es por ello que Jesús decide salvarla, y no tan solo salvarla, sino sanarla. Entonces, cuando hablamos de salvación, hablamos de que ella
es salva de la condenación, ¿no? Porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces esta mujer había sido salva de la condenación al entregar su vida a Jesús con este paso de fe. Y Jesús con esto decidió también en su voluntad sanarla. Entonces fue sana de ese azote. ¿Te imaginas, amigo, esta situación? ¿Te imaginas cuál hubiera sido tu reacción si tú hubieras estado en el lugar de esa mujer? De repente hemos pasado dificultades o situaciones muy difíciles. No sé, la magnitud de repente podría ser más complicada. De repente un poco difícil que sea más complicada, pero qué sé yo, situaciones muy complicadas. Pero recuerda, Jesús, Dios no es ajeno a cada una de ellas. Dios sigue siendo el mismo. Su poder no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo hoy y siempre, dice la Biblia, por los siglos de los siglos. Él es todopoderoso. Todo es posible para Él. Nada es imposible. Sigue haciendo milagros bajo su voluntad y soberanía. Él nos dice en su palabra que a los que le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Así sean situaciones adversas y creamos que no tienen sentido. Hay un propósito por parte de Dios. Nos dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 29:11, que Él tiene planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Esto es a sus hijos. Dios creó a la humanidad, pero no todos son sus hijos. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad del poder de ser hechos, llamados hijos de Dios. Y Él está tocando la puerta de tu corazón para que tú ya no solo seas una creación de Él, sino seas un hijo. Entonces, amigo, quiero decirte en este día que Jesús está con los brazos abiertos para ti. De repente estás pasando por dificultades, por problemas, te has sentido una similaridad con esta historia. Pero Dios tiene el mismo propósito para ti. Él quiere salvarte. Él quiere acompañarte, quiere estar contigo. Y la Biblia dice que Él estará con sus hijos todos los días hasta el fin del mundo, con sus discípulos, con los que le siguen, con los que le aman. Él no es ajeno a tu problema, pero debes contárselo, debes decírselo. Debes tener este paso de fe como lo tuvo la mujer, para que Él pueda hacer grandes cosas en tu vida. Espero que esta historia haya podido tocar tu corazón y puedas meditar en ella. Ahora te decides aceptar este regalo hermoso de Jesús para que Él pueda salvarte y pueda morar en tu corazón y pueda darte una esperanza de vida. Si es así, por favor acompáñame en esta oración y hazlo con todo el corazón y con mucha sinceridad. Vamos a orar. Repite conmigo y dile: amado Señor, te agradezco por este mensaje que has puesto en este día. He podido entender, Señor, que soy pecador, que necesito de ti, que muchas veces los problemas de la vida, Señor, me agobian y hay momentos en que ya no puedo más. Pero en este día, Señor, quiero dar este paso de fe, así como lo hizo la mujer con esta enfermedad, la cual hemos leído. Quiero dar este paso de fe y quiero que tú me salves. Quiero que Jesús more en mi corazón y poder tener esperanza, una esperanza de vida eterna en Él. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarme. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me limpies y escribas mi nombre en el libro de la vida. Y es mi deseo, Señor, en un momento poder verte cara a cara. Te agradezco de todo corazón y ayúdame ahora en adelante a vivir para ti. Gracias, Señor. Te agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, amigo. Déjame decirte, amigo y amiga, déjame decirte que si tú hiciste esta oración con fe y sinceramente te arrepentiste de tus pecados, tu nombre ya está escrito en el libro de la vida y las situaciones que pases en adelante no van a ser sencillas,
vas a tener muchas luchas para que desvíes tu mirada de Jesús. Pero Él te da su palabra hermosa y te da un arma también que es la oración. Tú a través de ella puedes clamar a Él y puedes pedirle, puedes contarle, puedes, si te equivocaste, pedirle perdón por tus pecados. Y Él dice en su palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos si lo hacemos de corazón y es un arrepentimiento genuino. No te separes de su palabra, que sea tu guía a partir de ahora hasta que Dios te lleve, porque es un arma poderosa que Él nos ha dejado. Así que ha sido un momento de bendición y de alegría el poder compartir contigo. Espero que podamos seguir en contacto y puedas seguir conectándote o asistiendo a nuestros cultos los días domingos a las 9 de la mañana, presencial 9 de la mañana u 11 de la mañana. O también te puedas conectar vía nuestra plataforma Zoom. Y te invito a que puedas seguir escuchando acerca del Señor y Él te pueda seguir ayudando a crecer. Que Dios te bendiga. Te mando un abrazo enorme. Muchas bendiciones. Chao. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte falla escala. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado. El Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco. Mi esperanza está en Jesús. Aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre y salvación mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya.
Si usted ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, déjeme decirle que usted ha nacido de nuevo. Usted es una nueva criatura. Como dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora es usted un bebé espiritual. Le recomendamos nutrirse de la palabra de Dios, que es la leche espiritual no adulterada, y que justamente le ayudará en su crecimiento y en su desarrollo. Además, es necesario que usted mantenga comunicación constante con nuestro buen Creador a través de la oración. Usted ahora forma parte del cuerpo de Cristo, de la Iglesia de Dios, por lo cual le damos la cordial bienvenida. Es necesario que usted mantenga comunicación constante con nosotros. En este caso seríamos sus hermanos mayores. Estamos dispuestos a apoyarle, a guiarle en este maravilloso camino. Llámenos a través de la línea telefónica, escríbanos a través de los correos electrónicos. Nosotros estamos encantados de poder asesorarle y guiarle. Le damos entonces pues la cordial bienvenida al cuerpo de Cristo, la Iglesia del Señor. Bienvenido. Él vive, imparte salvación. Muchas gracias por habernos escuchado. Le animamos a formar parte del pueblo de Dios. Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con nosotros a los números telefónicos que están en pantalla. Recuerde las palabras del Señor Jesucristo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Dios le bendiga. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador.